buenos días. Estamos en El Mundo desde el Sur, programa número 58. Soy Maximiliano Osbarrio Osuna desde Buenos Aires y me acompaña mi amigo y analista internacional Raimundo Greguar desde Santiago de Chile. ¿Qué tal, Raimundo? ¿Cómo estás? Hola Maximiliano, por acá todo bien, ya bueno, estamos a jueves 23 de junio, pasan volando los días y afortunadamente todo bien, así que espero que por allá también todo esté tranquilo. Sí, acá estamos contentos en este programa porque, bueno, vemos que se van sumando visitas, hay cada vez más suscriptores a nuestro canal de YouTube, El Mundo desde el Sur, y también nos dejan comentarios, sugerencias, y bueno, eso nos pone contento el feedback con los oyentes. Sí, nos gusta que participen, nos motiva, así que siéntanse libres de hacernos observaciones, sugerencias, críticas, comentarios, y por supuesto de revisar nuestro canal en YouTube y abonarse. Exactamente, bien. El programa anterior yo mismo había dado varias malas noticias y este programa lo voy a arrancar con una buena noticia. Ah, qué bueno esto, para darle un poquito de alegría a la vida, ¿no? Claro, exacto. Si no, somos nos convertimos en un programa de malas noticias y no es nuestra intención. Sí, nos dicen después que somos amargados y no queremos eso, pero que la gente entienda que queremos también mostrar a veces lo que muchas veces no se destaca. Cuesta más conseguir las buenas noticias, pero bueno, nosotros buscamos y las encontramos. Perfecto, te escuchamos entonces, Maximiliano. Bueno, siempre es bueno cuando finaliza una guerra, ¿no? Absolutamente. Una buena noticia, que finalice una guerra. Bueno, acaba de finalizar la llamada Guerra del Whisky. Es una disputa territorial entre Canadá y Dinamarca por una isla, la isla de Hans, que da en el Ártico, entre Groenlandia, que pertenece a Dinamarca, y la isla del Esmer, la isla más grande de Canadá, de ese cúmulo de islas que tiene Canadá ahí en el norte, en el círculo polar ártico. Bueno, se llama Guerra del Whisky porque ambas naciones reivindican esta isla y se desató en 1980 cuando una empresa canadiense llamada Dow Petroleum exploró esta isla Hans para poder extraer el petróleo sin consultar a Dinamarca. Tanto Canadá como Dinamarca reivindican la soberanía de esta isla deshabitada, una isla deshabitada. Están quizás en un punto estratégico, ¿no?, entre las islas canadienses y Groenlandia, pero está muy al norte de esta deshabitada. Y Dinamarca protestó ante esta empresa petrolera, entonces plantó una bandera y dejó un licor con un cartel, un licor producido en Dinamarca con un cartel, esto en 1980, ¿no? Un cartel que dice bienvenidos a Dinamarca. Al día siguiente, Canadá hizo lo mismo, plantó una bandera y dejó un whisky canadiense con la leyenda bienvenidos a Canadá. Y todos los años sucedía el mismo ritual. Reivindicaban la soberanía de las islas y ponían un licor danés y un whisky canadiense. Por eso se llamó la Guerra del Whisky, que en realidad no hubo guerra, porque no se enfrentaron con armas, sino fue una crisis diplomática que se puso fin hace unos días y por eso se la llamó la Guerra del Whisky, ¿no? Ambos ministros de Relaciones Exteriores de ambos países firmaron la paz, que partía la isla casi a la mitad para cada país, y se regalaron un whisky y un licor cada uno como símbolo de amistad. Ahora podrán tomarse el whisky con hielo compartido, así que fuera de bromas, me parece espectacular que haya dos países que logren resolver los conflictos en forma diplomática y con diálogo. Claro, esto se enmarca en un tema que ya hemos tratado en este programa, que es la estrategia por el Ártico, que es una zona actualmente geopolíticamente muy importante, en la que está involucrada directamente Canadá y Dinamarca, también Estados Unidos por su límite con Alaska, Rusia, que tiene un gran límite, es la costa más amplia que tiene en el Ártico, que da Siberia, da hacia el Ártico, y Noruega también, que tiene un cabo ahí que da hacia el Ártico. Así que bueno, en realidad es simbólica esta isla, pero hay que recordar siempre esta estrategia geopolítica de dominar el mar Ártico. Sí, y yo aquí quizás veo debajo del agua y estoy buscando la quinta pata al gato, pero puede ser que esta guerra de Rusia-Ucrania haya generado que quizás estos países occidentales
hayan acelerado el proceso de diálogo y de solución de conflicto? Es una buena pregunta. Lo dejamos en el aire. Habría que ver. Exacto. Yo lamentablemente, Maximiliano, voy a nuevamente deprimir a los oyentes. Duró poco, lo Sí, bueno. lo lamento, pero es que hay que informar sobre lo que ocurre en el mundo. Voy a hablar de algo que se llama los Xinjiang Police Files, los archivos de policía de Xinjiang. Sí. Son documentos filtrados desde los servidores de la policía china, porque estos últimos fueron hackeados, ¿ya? Se hackearon servidores chinos en Xinjiang, que queda en el oeste chino, ¿ya? Y hace algunas semanas se liberó esta información, la cual fue difundida por diversos medios, algunos conocidos, como la BBC, por ejemplo. ¿Cuál es la gracia? Que se cuenta en primera fuente el horror que sufre la minoría musulmana uigur en China. Todos hemos escuchado hace tiempo, ¿no?, que dicen que hay campos de concentración, que algunos hablan de genocidio. Lo concreto es que esto lo confirma. Sí, provienen de realmente de la policía china, no hay dudas. Sí, porque se filtró lo siguiente: 2.800 fotos de detenidos, 300.000 registros personales, 23.000 registros de detenidos y 10 manuales con instrucciones para los policías. Ajá. Toda esta información además incluye declaraciones de funcionarios de alto nivel, hojas de cálculo y presentaciones. ¿Ya? Claro. Finalmente, esto lo que deja en evidencia es la política china de opresión, tortura, estoy citando textual, encarcelamiento y deshumanización de los uigur en campos de concentración, pero que los chinos oficialmente los llaman campos de reeducación. Un eufemismo. ¿No es cierto? Uno de los tantos eufemismos que abundan en este mundo. En concreto, se estableció que el 12% de la población uigur de Xinjiang está encarcelada. Y esto, 12%, es una brutalidad. Y esto incluye, lamentablemente, a menores de edad y también a personas adultos mayores. De hecho, yo estuve viendo ahí los registros, se veía, por ejemplo, adolescentes de 16 años, a una señora de 73 años, a un señor de 72, están con nombre todo. Son nombres claramente, no son nombres chinos. Mira, aquí te doy algunos nombres: Bharat Rossi, 69 años, Tehuekul Rossi, 70, Meryemnisa Ismail, o sea, no son nombres chinos. No, son turcomanos. Exactamente. Y de hecho, para que la gente lo sepa, físicamente son turcomanos, no son chinos, étnicamente hablando. Claro. Están empatados con los países de Asia Central, ¿no? Y con Turquía, tanto lingüística como étnicamente, y China considera estratégica esta provincia ocupada de Xinjiang porque tiene grandes reservas de hidrocarburos, a lo que la industria china necesita con urgencia, y además siempre vio a la población uigur como una amenaza, principalmente porque algunos han formado parte de la guerrilla del Turquestán Este, y siempre tienen miedo que haya alguna división, algún separatismo, y no aceptar la ocupación china, que no recuerdo en qué año fue, pero ya lleva muchas décadas. Con distintos matices y contextos, pero un poco lo que pasa con el Tíbet, ¿no es cierto? Minorías étnicas que son aplastadas, hay que decirlo, por el poder central. Claro, es verdad. Así que bueno, una mala noticia, pero había que informarla. Sí, bueno, eso tiene que ver con lo que hablábamos la otra vez, con la libertad de expresión, que al poder conocerse, eso siempre es una buena noticia que salga a la luz este tipo de abusos. Exactamente. Bueno, yo tengo una noticia que también está relacionada con China. El viernes 24, es decir, mañana, se va a realizar una nueva cumbre de los BRICS, es decir, de los países, del grupo de países encabezados por
Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, una cumbre virtual organizada por China con el título Diálogo de alto nivel sobre el desarrollo global. Interesante que va a haber varios países invitados que no son PACTICs, pero que tienen fuertes lazos y aspiran a profundizarlos, como Argentina, Indonesia, Egipto, Kazajstán, Senegal, Tailandia, Argelia, van a ser algunos de los países invitados. Bueno, lo que van a debatir es una alianza más profunda entre estos países para implementar la agenda del 2030 del desarrollo sostenible. Recordemos que los BRICS conforman el 24% del PBI mundial, y cuando se formaron solamente en 2009 conformaban el 15%, así que han contribuido aún más al PBI mundial. Estos países BRICS son economías emergentes, alternativas a las grandes potencias occidentales. Bueno, es importante esta reunión. Sí, y mencionar que estos países del BRICS son países que, por un lado, son muy ricos, ¿no? O ricos, pero al mismo tiempo con grandes desigualdades. Exacto. Y lo otro que me llama la atención, Maximiliano, me llama la atención de los países invitados. Kazajstán es un país con recursos energéticos, tengo entendido, Indonesia, gas, Argentina un país rico. Me llama la atención, bueno, Argelia tiene gas, petróleo. Me llama la atención lo de Senegal. Dejo otra pregunta al aire. ¿Será por los descubrimientos gasíferos que se han encontrado en las costas de Senegal y Mauritania? Si se llama desarrollo sostenible, puede ser, porque al medio ambiente no le están prestando mucha atención al cuidado del medio ambiente estos países, pero quizás habría que investigarlo. Sí, planteo la pregunta porque Senegal, a diferencia de otros países, no tiene una economía muy grande. Entonces no. Me llamó la atención. Sí. Y mira, a propósito de Senegal, vamos a seguir en África. Yo voy a decir algo brevemente sobre Etiopía. En anteriores programas hemos analizado la guerra que se está desarrollando entre el gobierno federal de Etiopía y las fuerzas rebeldes del Estado regional del Tigray, que, como hemos dicho, han involucrado a fuerzas de otros estados, como el Estado regional de Amhara, y también a Etiopía, a Eritrea. Yo quería mencionar que el 14 de junio, hace 9 días atrás, el primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, dijo que el gobierno federal creó un comité para negociar con las fuerzas de los rebeldes del Estado regional del Tigray. Así que me parece que es una noticia destacable. Sí, claro, porque ya hace un tiempo, un año y medio que están con si no me equivoco, ¿no? Con esta guerra, o 2 años y medio. Un poquito más, porque esto empezó en noviembre del 2020, pero estamos un poquito más allá del año y medio, como 1 año y 8 meses sería por ahí. Pero está bien. Y se han generado al menos 9 millones de desplazados, así que me parece bien. Sí, una gran crisis humanitaria, es muy bueno que se resuelva, aunque sea, bueno, dialogando y sentando las bases de un futuro acuerdo, porque tenía todas las condiciones para crecer económicamente y socialmente, desarrollarse Etiopía, pero sin embargo esta guerra interna, bueno, está desangrándola realmente. Sí, de hecho venía bien Etiopía, como tú dices, y esto ha dejado en pausa todo lo que venía avanzando Etiopía. También incluso se llegó a poner en duda la entrega del premio Nobel a Abiy Ahmed, y en ese sentido me parece importante, por un lado, que esta noticia se suma a que en marzo de este año Abiy Ahmed anunció el cese al fuego unilateral, y que Debretsion Gebremichael, que es el presidente del TPLF, el Frente de Liberación del Pueblo Tigray, dijo que su grupo estaba preparado para participar en un proceso de paz que sea creíble e imparcial, y que enviaría una delegación. Bueno, una buena noticia que damos. Sí, esta es una buena noticia, así que estamos muy contentos. Perfecto, bueno, si te parece, empezamos después de la pausa, después de un descanso, empezamos con el primer análisis del día.
que tiene que ver con el pacto nuclear de Irán-Estados Unidos o algo así, me parece. Exactamente. ¿Por qué no se puede restablecer el pacto nuclear a 4 años de que Estados Unidos lo abandonó? La pregunta quedó en el aire y conoceremos su respuesta a la vuelta de la pausa. Estamos de vuelta ya. Como adelantábamos, Maximiliano nos va a hablar sobre este pacto nuclear y las dificultades que enfrenta. ¿Qué está ocurriendo entre Irán, Estados Unidos y otros actores involucrados? Bueno, al contrario de lo que está sucediendo entre Estados Unidos y Venezuela, que se están distendiendo las tensiones políticas y levantándole sanciones a Venezuela para que pueda exportar petróleo y suplir así la falta de hidrocarburos, principalmente en Europa por la guerra de Ucrania, todo parecía indicar que este contexto, este escenario iba a permitir que Irán y Estados Unidos volvieran a ponerse de acuerdo al haber cambiado el inquilino de la Casa Blanca, al haber este contexto de necesidad de hidrocarburos, ya que Irán aporta también mucho petróleo y también gas, pero no sucedió así. Estados Unidos no le levantó las sanciones a Irán, ya pasaron 4 meses, casi 4 meses de guerra, y no le levantó las sanciones, sino que además este fin de semana le impuso unas sanciones que no había a la industria petroquímica de Irán. Entonces se suman nuevas sanciones y esto también va de la mano con declaraciones que hizo la Unión Europea, porque recordemos que el pacto nuclear lo firmaron Estados Unidos con Irán, pero también lo firmó Alemania, Gran Bretaña, Francia, Rusia y China. El único país que se retiró del tratado fue Estados Unidos en 2018. Había un equilibrio antes de que Estados Unidos rompiera el pacto. El equilibrio era que Irán se comprometía a no desarrollar la bomba atómica y que iba a ser monitoreado su programa nuclear pacífico, por el cual iba a generar electricidad de manera más económica, más barata, y el petróleo lo podía exportar. Ese era básicamente el acuerdo. Se venía cumpliendo, se habían levantado las sanciones que tenía Irán y en 2018 Estados Unidos comenzó unilateralmente a imponerle más sanciones, también por la presión de los actores regionales, ¿no? Arabia Saudita, Israel. Pero bueno, Donald Trump cedió ante esas presiones y parecía que Biden las iba a deshacer este camino, iba a volver al tratado nuclear. Sin embargo, esto no sucedió. Bueno, Europa presionó a Irán al mismo tiempo que Estados Unidos sancionó la industria petroquímica para que regrese al pacto nuclear. Irán dice: nosotros no nos fuimos nunca del pacto nuclear, que se fue es Estados Unidos. Europa mismo tampoco se fue del pacto nuclear, está deseando que Estados Unidos vuelva, pero ya vimos en Ucrania que la política exterior europea no es tan independiente de la de Estados Unidos. Entonces, acá hay otro elemento que nos permite concluir eso. Además, la AIEA, que es la Agencia Internacional de Energía Atómica, realizó un informe en el que Irán denuncia que Irán enriqueció más uranio del permitido por el tratado, pero que este enriquecimiento está lejos de materializarse en una bomba atómica. Entonces los titulares de los diarios, ¿cuáles fueron? No es Irán es lejos de la bomba atómica o Estados Unidos no regresa al tratado pese a que Irán lo está haciendo, no. Irán enriqueció más uranio, con lo que se acusa, bueno, Irán no se puede regresar al tratado porque Irán es el que lo incumple. Bueno, Irán esperó un año a Estados Unidos, luego de haberse retirado en 2018, para empezar a enriquecer más uranio como método de protesta, nada más que eso, porque no le alcanza, está muy lejos de tener una bomba atómica, lo dice la misma Agencia Internacional de Energía Atómica, y además no está en sus planes hacerlo, porque, bueno, el mundo está mirando hacia Irán y en realidad la firma del pacto indica que, bueno, que se comprometen a hacerlo, pero que se retiró, pues, como dije, Estados Unidos. Yo creo que entonces aquí, Irán además... Sí, decime. No, una cosa solamente, me queda la sensación siempre, y siempre la he tenido durante este proceso, que hay mucha desconfianza mutua, y a veces pasa que una de las partes avanza, por ejemplo, cuando con Obama, ¿no? Que se avanzó con Irán, pero otros interlocutores u otros actores de este conflicto no van en la misma dirección y desconfían. Entonces siempre cuesta mucho que haya una sincronía, y yo creo que eso finalmente es lo que va poniendo trabas en este proceso,
y que al final, eso creo que es lo que ha habido falta de transparencia en algunos casos, y yo creo que eso afecta a este proceso. Además, por En realidad supuesto... yo no creo que eso... Decime, sí. No, además que también está la parte mediática y uno no sabe muchas veces a quién creerle. Claro. Claro, yo en realidad no creo que esté sucediendo eso, porque los actores se habían puesto todos de acuerdo en 2015 para firmar el tratado. En 2018 se retira Estados Unidos, y no sé con qué excusa realmente, porque Europa no se retiró, bueno, Rusia y China son más aliados, tampoco se retiraron. A Europa le conviene que Irán no tenga sanciones para poder invertir, ahora le conviene más por los hidrocarburos. Claro. Entonces, Irán protestó, además Irán está siendo muy monitoreado, hay inspectores de la AIEA permanentemente, hay cámaras que están verificando lo que sucede, digamos, es imposible que mantenga un programa nuclear secreto, o casi imposible, no lo sé. Bueno, Irán además desconectó 2 cámaras de la Agencia Internacional de Energía Atómica, también como protesta porque Estados Unidos no regresa al pacto. De las 2 cámaras que desconectó, tiene muchas cámaras en realidad, son adicionales a las que tienen todos los países firmantes del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, que son casi todos los países del mundo, excepto 5. India, Pakistán, Corea del Norte, Israel y Sudán del Sur, que no sé, es anecdótico, Sudán del Sur. Sudán del Sur. Sí, Sudán del Sur. Qué no raro. firmó el pacto de no proliferación de armas nucleares. Pero bueno, Pakistán e India tienen armas nucleares, Claro. Israel también y Corea del Norte también. Qué llamativo lo de Sudán Entonces, del Sur. Sí, te quedaste con eso. No habrán tenido tiempo, porque se independizaron en 2010, guerra civil hasta ahora, no tuvieron tiempo de esas nimiedades. Nunca va a construir un arma nuclear No, nunca. Sudán del Sur, así que no nos tenemos que preocupar. Bueno, entonces, todos esos países que tienen además energía nuclear civil, como Japón, por ejemplo, por nombrar alguno, la Agencia Internacional de Energía Atómica los vigila. Es la obligación que tiene. Y Irán también. Y las cámaras que tiene, por eso todos tienen cámaras o inspectores que vigilan que siga siendo energía nuclear pacífica, para que no se desvíe a armas nucleares. Bueno, Irán, las cámaras que desconectó son las adicionales por el pacto que había firmado en 2015 con los demás países, con los países que te nombré. Entonces, quería mostrar esto, como la doble vara. Yo lo que creo en realidad que Estados Unidos tiene dos intenciones en Irán, ¿no? Para no regresar al pacto, y con esto finalizo, ¿no? Uno es seguir la agenda de las potencias rivales hegemónicas regionales de Irán, ¿no? Israel y Arabia Saudita son los principales. También podemos situar a Emiratos Árabes Unidos, quizás. Y segundo, quizás en el futuro volver al pacto, pero con la condición de que Irán, un Irán agobiado por las sanciones, incluya también no solamente el desarrollo de armas nucleares, sino misiles de largo alcance, que tanto recordemos que Irán de Irán depende Hezbollah, ¿no? Que es el partido político y guerrilla libanesa enemigo de Israel, y llega a tener misiles de gran alcance que le brinda Irán, Israel se vería más indefenso. Yo creo que viene más por ese lado. Pero bueno, Irán dentro de todo sigue exportando petróleo, a pesar de las sanciones exportó más porque China firmó hace 2 años un acuerdo económico de $400.000 millones por 25 años y le está comprando más petróleo, y Irán tiene grandes relaciones, importantes relaciones con Qatar, con Omán, bueno, como dije antes, con Líbano, Irak, Siria, Yemen, con Pakistán, con algunos países de América Latina, con algunos países de África. Entonces, no está del todo aislado, pese a que estas sanciones le dañan la economía e impide que compañías europeas, por ejemplo, inviertan en Irán y puedan, obtener un usufructo mutuo, ¿no? Así que bueno, este pacto nuclear, creo que esta ruptura por parte de Estados Unidos, creo que tiene que ver con imponerle a Irán una agenda más dura y que no crezca, porque ya lo dijo Hillary Clinton una vez,
en un cable de Wikileaks, casualmente, que se filtró, en el que ella apoyaba el derrocamiento de Bashar al-Assad porque un Irán con Bashar al-Assad podría estar más fuertemente armado y esto provocaría que Israel se sienta más indefenso y podría atacar unilateralmente Irán, lo que provocaría una guerra regional y Estados Unidos no estaba dispuesto a que esto sucediera porque se le incendiaría la región. Una de las regiones en las cuales quiere tener hegemonía Estados Unidos también. Así que, bueno, Estados Unidos no regresa al pacto nuclear y no creo que le levante las sanciones como hizo con Venezuela, ¿no? Yo lo único que voy a decir es que, a ver, yo estoy en contra de las armas nucleares, por supuesto, y también en general creo que la energía nuclear debería ser evitada por el riesgo que significa tener una eventual fuga, o como pasó en Japón con el maremoto y maremoto, ¿no? Fue terrible. Todo el mundo tiritando por las eventuales fugas que hubo ahí en las centrales nucleares. Yo lo que quiero decir es que siempre he encontrado bastante contradictorio que los países que tienen armas nucleares y energía nuclear le impidan a los que quieren hacer lo mismo. En este caso con Irán tienen una sospecha, la sensación que Irán quiere construir armas nucleares, que puede ser, pero hasta ahora no se tiene certeza de eso y lo impiden. Y voy a traer un ejemplo, otra cosa nada que ver. Yo leí ayer que Alemania, por el problema de la guerra entre Rusia y Ucrania, va a dosificar el uso de gas y entonces va a empezar a usar más el carbón. Entonces, acá nuevamente la contradicción de promover el cuidado del medio ambiente, de criticar a los países que están contaminando, y resulta que ahora, como está afectándole a su economía nacional una crisis energética, deciden de nuevo empezar a usar más carbón. Entonces, quiero mencionar solo esto, que este doble estándar me parece que le hace muy mal a todos estos procesos, porque estos interlocutores finalmente pierden validez. Sí, es interesante lo que nombras de Alemania, porque primero que el carbón es uno de los carburantes más contaminantes del mundo, mucho más que el gas y el petróleo. Y segundo, Alemania el año pasado cerró su última planta nuclear de energía eléctrica, para producir energía eléctrica, por algo que había decidido hace más de 10 años, se había comprometido a hacerlo, porque es más limpia la energía nuclear que el carbón, pero no quería depender de la energía nuclear, y ahora con la guerra de Ucrania, al verse privado tanto del gas ruso, va a empezar a usar el carbón. Bueno, es contradictorio, como decís, porque daña mucho más el medio ambiente que si tuviese todas las centrales nucleares abiertas. Exactamente, así que es una contradicción que siempre está presente y la quería mencionar solamente. Bien. Bueno, este tema ya está finalizado. ¿Qué te parece si avanzamos en el siguiente análisis? Sí, pero antes me parece correcto un poquito de pausa para descansar un poquito, ¿no? Bueno, ¿cómo no? ¿Querés adelantarnos algo o lo dejamos en suspenso? Crisis entre dos países del África Central. Bien, bueno, después de la pausa entonces. Seguimos en el mundo del sur, desde el sur, programa número 58. Y bueno, vamos a ver qué está sucediendo en África Central. ¿Cuáles son los países que están en crisis? Sí, voy a tratar de ser lo más breve posible. Directamente dos en esta crisis, que son Ruanda, República Democrática del Congo, aunque este último también ha tenido problemas con Uganda. ¿Qué pasó? Hace cerca de un mes comenzaron ataques de rebeldes en el este de República Democrática del Congo. En aquel entonces, ¿qué pasó? La República Democrática del Congo acusó a Ruanda de apoyar a estos rebeldes. Estamos hablando específicamente de los rebeldes del M23, ¿ya? Que, al igual que Paul Kagame, que es el presidente de Ruanda, pertenecen a la etnia Tutsi. Sí. ¿Ya? Que esto no es algo menor. Recordemos el genocidio algo de... nuevo. ¿Ah? Digo que tampoco es algo nuevo el apoyo de Ruanda a guerrillas en el este. Para nada. El Congo viene desde el 94. De hecho, recordando que el 94, el genocidio, ¿no? Que los Hutus asesinaron en este genocidio a
tutsis y a hutus moderados, ¿no? Y además, en los años 90 hubo invasiones de Ruanda, de las fuerzas en territorio República Democrática del Congo, lo cual siempre ha generado un sentimiento anti-Ruanda, ¿ya? Como dice Maximiliano, no es algo nuevo. ¿Y qué ocurre? Que también República Democrática del Congo acusó a Ruanda de ingresar a sus soldados en territorio congoleño. Ajá. La cronología es la siguiente, muy rápido. El 30 de mayo estallaron diversas manifestaciones anti-Ruanda en ciudades de la República Democrática del Congo. El 31 de mayo, un día después, la República Democrática del Congo llamó al embajador de Ruanda para, en el fondo, expresarle su molestia. El 5 de junio, Félix Tshisekedi, que es el presidente de República Democrática del Congo, dijo que no tiene ninguna duda sobre el apoyo a Ruanda. 2 días después, hubo una cumbre de estados del África Oriental. Se mencionó la posibilidad de desplegar una fuerza regional en la República Democrática del Congo, que es miembro de este bloque de integración recién ahora, en marzo de este año. El 15 de junio siguieron las protestas y en la ciudad de Goma, en República Democrática del Congo, se atacaron y saquearon locales comerciales de ruandeses. ¿Ya? El 17 de junio, la República Democrática del Congo cerró su frontera con Ruanda, luego que un soldado congoleño muriese luchando contra guardias fronterizos en territorio ruandés. ¿Ya? Esto último porque 2 guardias ruandeses fueron heridos por soldados congoleños y luego eso repelieron el ataque, dispararon y murió este soldado congoleño. Un día después, el 18 de junio, la República Democrática del Congo dijo que acepta la fuerza regional, pero sin militares de Ruanda. Y además, para esta semana estaba prevista una cumbre de la Comunidad del África Oriental, que le integran Kenia, República Democrática del Congo, Ruanda, Burundi, Sudán del Sur, Tanzania y Uganda. Yo voy a agregar aquí unos datos de la situación humanitaria. Esta crisis generó en poco más de una semana 75.000 desplazados internos y 11.000 refugiados en Uganda. O sea, con esto queda en evidencia que esta crisis, que es entre 2 países, como suele suceder, salpica hacia los estados vecinos. Además, estos ataques se han centrado en la región, en la zona de Kivu Norte, ¿ya? Y en esta última y en Ituri, en los últimos 15 años fueron masacrados 15.000 civiles. Ahora, no por el M23, sino que las Fuerzas Democráticas Aliadas, que es un grupo terrorista que en realidad tiene sus raíces en Uganda. Además, con esto termino, Maximiliano, las cifras. Hay 5,6 millones de desplazados internos en República Democrática del Congo, que es el país que tiene la mayor cantidad de desplazados internos en África, y al menos 1,9 millones de estos desplazados internos están en Kivu Norte, que es donde se están desarrollando los ataques. Ajá. Sí, es algo terrible esto que está sucediendo, porque recordemos que ya las guerras del Congo, desde fines de los 90 y principios del siglo XXI, dejaron 5 millones de muertos. Una cifra tremenda. Creo que desde la Segunda Guerra Mundial no se veía tanta cantidad de muertos, porque tiene la maldición de los recursos el Congo, ¿no? Tiene el este del Congo que está siempre tendido por Ruanda y por otras potencias occidentales y principalmente compañías, ¿no? Tiene oro, diamantes, coltán para las baterías de los celulares, la industria espacial, la fibra óptica y bueno, y un montón de recursos más que no recuerdo ahora. Pero bueno, básicamente es eso, ¿no? Lo que sucede. Sí, es un país que lamentable, como tú dices, está siendo afectado hace ya décadas por la violencia, por los conflictos internos, pero también regionales. Y esto también, como lo digo yo, son conflictos regionales, entonces es complicado porque esto involucra a países como Uganda, en el pasado Burundi, llega hasta otros estados como Tanzania. De hecho hay una mediación de Kenia, porque los refugiados pues se van moviendo y llegan a estos países justamente. Digamos que por el norte, República Democrática del Congo limita con la República Centroafricana, con Sudán del Sur, o sea, es una zona que realmente está afectada por las turbulencias políticas sociales de hace mucho tiempo, pero además por el terrorismo. Entonces, es importante conocer lo que está pasando en esta crisis entre Ruanda, que para muchos es un país que ha ido progresando, pero que todavía tiene
la sombra del genocidio de 1994. Sí, sí, es verdad. Y también es importante destacar las compañías de todo el mundo que apoyan económicamente a algunas guerrillas de uno u otro bando, o también algunas dictaduras, para lo que se disfrazan de conflictos étnicos, que en realidad son conflictos económicos entre compañías y entre intereses de multinacionales. Sí, y muy bueno lo que dices, porque uno se plantea mucho que esto de Hutus y Tutsis es un conflicto étnico que puede ser desde cierta perspectiva, pero finalmente un conflicto de poder, ¿no? O sea, está la variable étnica involucrada, pero un conflicto de poder. Cuando llegan al poder se cobran revancha, pero es un tema de poder, es lo que pasaba en Etiopía, que el Tigray, que es una minoría, creo que equivale al 6% de la población, tuvo el poder durante muchos años, y ahora llegan otros que pertenecen a otras etnias al poder. Entonces, algunos dicen que esto es un conflicto étnico, pero no, en realidad es un conflicto de poder. Claro, en Ruanda, por ejemplo, los Tutsis fueron la clase privilegiada, la etnia privilegiada durante el colonialismo belga. Claro. Entonces los Hutus siempre quisieron, recuperar lo que nunca pudieron obtener, y bueno, por eso también, eso fue una de las raíces también del genocidio. Fueron varias, ¿no? Pero todo contribuye. Así que bueno, esperemos que esto no escale, porque África Central no aguanta una crisis más, no aguanta un choque militar. Ojalá que prime la cordura, yo creo que así va a ser. Y estaremos siguiendo este tema de todas maneras, Maximiliano. Seguro, sí, muy, muy importante. No se ve tanto en los noticieros, no se habla mucho de esto, y es muy importante porque, por ejemplo, muchos de las baterías de los celulares que usamos nosotros, los recursos provienen de ahí. El coltán proviene del este del Congo, mucha gente muriendo en las minas, mucha mano de obra esclava, muchos niños también participando. Claro, así que sí, vamos a estar atentos, como bien decís, y bueno, el programa llegó a su fin. Sí, lamentablemente estamos terminando, hay que ya bajar el telón. Como siempre, ha sido un placer estar contigo aquí, Maximiliano, y te deseo un buen jueves y que después tengas un muy buen fin de semana. Bueno, gracias, un placer también para mí hacer el programa con vos, y les agradezco a los oyentes por habernos escuchado hasta este minuto, y que se suscriban al canal de YouTube del Mundos del Sur, y nos encontramos el próximo lunes. Así es, será hasta el próximo lunes 27 de junio, y que todos estén muy bien.